asumo. Bueno, de nuevo, muy buenas tardes a todas, todos y todes. Muchas gracias por hacerse el tiempo de estar en esta reunión. Procuraremos ser lo más ejecutivas posible y no pasarnos de las 2 horas que están programadas para hoy. Como adelantaba antes de iniciar la grabación, hoy estamos aquí reunidos, me salió religiosa. Hoy estamos aquí para continuar la revisión de las recomendaciones a raíz de la fructífera reunión que tuvimos el viernes pasado. Y en atención a personas a veces se sienten cómodas interviniendo de manera hablada y vamos a instarles a que si quieren hacer comentarios también los hagan por el chat. Y aquí estamos con Aida. Quien va a estar, porque ahora estamos juntas, entonces va a ser más fácil. Entonces ella va a estar viendo eso y a lo mejor si necesitamos como que alguien se extienda sobre algún punto que levantó por el chat, lo vamos viendo y así. Hoy ya también estamos con la pantalla ahí en un televisor, entonces ya estamos más, porque el otro día pensamos que iba a ser distinto y al final creo que el formato que era ir cambiando la recomendación al tiro fue mucho más fácil, pero no lo conseguimos así antes. En cambio hoy ya estamos más preparadas para eso. Así es que, sin más preámbulos, vamos a comenzar mostrándoles mi pantalla. Me avisan cuando la vean, por fin. ¿Ya la ven? Sí, se ve. Sí. Perfecto. Entonces, hoy es nuestra segunda jornada de revisión de recomendaciones. Para quienes no estuvieron en la jornada pasada, les contamos que a propósito del proceso de levantamiento de las recomendaciones por parte de ustedes, cuando nos enviaron hasta el 2 de julio los documentos para sistematizar, proceso que hicimos entre el 2 y el 9 de julio y posteriormente les enviamos el documento para sus comentarios entre el 9 y el 20, hemos podido reducir considerablemente la cantidad de recomendaciones de 159 a 112 y en realidad vamos en 111 porque en la reunión pasada, al revisar el eje de cultura ética, eliminamos una recomendación. Estas recomendaciones que han sido, entre comillas, eliminadas, en realidad no se eliminan todos los elementos ni componentes que contienen las recomendaciones, sino más bien se trata de una fusión y de evitar la duplicidad muchas veces entre los distintos ejes. Entonces, no es que en realidad el trabajo que se haya hecho levantando distintas recomendaciones por los distintos ejes haya sido como obviado, sino que se ha hecho un trabajo de sistematización importante a propósito de la consulta que hemos hecho y también al rol que nos ha sido dado como presidencia del grupo de trabajo y la coordinación. Entonces, sin más, vamos a comenzar con el segundo eje a revisar, es el eje de cultura organizacional. Voy a admitir a Jaime y Aida. Y ahí sí, y tu micrófono. Ya, ahora sí. Hola Jaime, bienvenido. Jaime y María, ahí están juntitos, como siempre. Hola. Estamos justo comenzando a la revisión de los ejes y vamos a hacer la misma modalidad de la vez pasada, haciendo un especial énfasis en que les instamos a que si no quieren intervenir hablando, pese a que hoy les veo, pueden escribirnos en el chat, si están de acuerdo, si no, si ya, lo instamos. Perfecto. El primer tema del eje cultural organizacional es estereotipos y roles de género. Y este tema tiene distintos subtemas. El primer subtema es puestos de trabajo feminizados. Y en este punto, la recomendación es promover la eliminación de estereotipos y roles de género y la reducción de prácticas discriminatorias en el espacio laboral de las CFS a través de capacitaciones, webinarios y o talleres periódicos en el tiempo. Cabe destacar sobre este punto que todas las materias relacionadas a capacitación, sensibilización primero y capacitación han sido transversales a todos los ejes. Entonces, es uno de los puntos que les contábamos la semana pasada que probablemente van a tener que ser algo transversal. Pero por mientras vamos viendo la reacción de estas. ¿Qué les parece? ¿Alguna opinión? Primero, bueno, cabe destacar que quienes han liderado el eje de cultura organizacional es la GN, es un equipo muy grande, bueno, quienes han estado en ese eje lo saben,
el equipo del eje completo es grande, pero además el equipo de la EGN es muy grande y es interdisciplinario. Entonces estuvieron trabajando gente, sociólogas, trabajadoras sociales, puras mujeres, administradoras públicas, abogadas. Entonces ha sido un trabajo súper interesante igual. Si no hay comentarios, pasamos a la siguiente. Mismo tema, experiencia y sensibilización. La recomendación es realizar campañas de sensibilización sobre el tema de género, diversidad e inclusión a todo su personal. Para quienes no estuvieron, para quienes no estuvieron la semana pasada, nosotras nos tomamos la libertad de homogeneizar, incluyendo este triunvirato, el que denominamos nosotras el triunvirato, que es género, diversidad e inclusión. ¿Ya? Asimismo, en los casos que fuera posible, sugerir que dicha sensibilización abarque a los entes auditados, organismos de la sociedad civil y ciudadanía en general. Christopher. Sí, perdón. No, por favor. Es que, ¿sabes qué estaba pensando? Que el eje cultura organizacional es en sí una materia transversal. Entonces, es muy probable que, porque estaba pensando que en el eje de recursos humanos, también hay varias recomendaciones que hablan sobre el tema de la sensibilización. Y de formar al personal, a las personas de la institución en este triunvirato, ¿cierto?, de conceptos. Entonces, tal vez, creo que igual acá debe mantenerse, pero en los otros ejes tal vez como citar que son parte de la misma acción, como es parte de las acciones relacionadas con el eje cultura organizacional, algo así, para que no parezcan que son cosas tan distintas, porque en realidad, no sé, pues si una FS genera un curso sobre, como acá, por ejemplo, que hay un curso sobre género e inclusión en el sector público, al final con ese estamos abordando los dos aspectos, tanto desde recursos humanos como desde cultura, como que haya algún link. Pero me parece un súper buen punto, pero eso tendríamos que ponerlo como en el encabezado, ¿no en las recomendaciones o en las recomendaciones en tu visión? Yo creo que en la recomendación, pero no en esta, pues en los otros ejes. Por ejemplo, en el de recursos humanos, como yo te decía, si hay una recomendación que tenga que ver con sensibilización de las personas de la institución, eh, tal vez poner que esto está alineado de alguna manera con las recomendaciones del eje cultura organizacional, porque o sea, se enfocan en lo mismo. Sí, ya, perfecto. Sí, la Melissa escribe en el chat que está de acuerdo. Ay, chanfles, me fue el mouse. Que está de acuerdo y porque es transversal. Nosotras estamos, bueno, lo que pasa es que dejamos de hacerlo, de hecho lo dejamos marcado como XXX porque estábamos tratando de hacer esa como referencia cruzada, no sé si esa es la forma de decirlo. Lo hicimos en el eje del acoso a partir de que hay recomendaciones que establecen cuáles son los elementos que debe tener, por ejemplo, el protocolo y otras recomendaciones que dice que es obligación tener el protocolo. Están en estos momentos separadas. Es revisable, pero están en estos momentos separadas. Entonces dijimos como, ya, la recomendación es crear protocolos que contengan los elementos de la recomendación 423, 422, 4, pero la dejamos ahora como XX porque esos números están cambiando. Entonces creo que esto va a ser súper buena idea para cuando tengamos todos los números claros, hacemos esta referencia. Anotadísimo, Cris. Muchas gracias. Bienvenida, Karen. Un gusto que nos puedas acompañar. Empezamos recién. Vamos viendo, entonces. Igual lo voy a anotar aquí para que no se nos vaya. ¿Cómo le dijimos? Referenciar. Eran a sensibilización. Así. Vale, seguimos. Realizar ¿Sí? ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Sí? ¿Alguien tiene algo que decir? ¿No? Ya.
realizar campañas de sensibilización sobre el tema de género, diversidad e inclusión a todo su personal. Asimismo, en los casos que fuera posible, sugerir que dicha sensibilización abarque los entes auditados, organismos de la sociedad civil y ciudadanía en general. Ya, esta con esta son muy iguales. ¿Te acuerdas que nosotros teníamos la duda sobre esta idea? Ahora, la diferencia era que uno estaba dirigido a las CEFs y la otra a las FS. ITSE. ¿ITSE? ¿Me escucho? Muy bajito. Y estoy, no sé qué pasa, está con problemas mi Teams hoy día. Voy a tratar de hablar Ahí, fuerte y claro. Ahí ahí. sí, ya. Sí, sí. Iba a comentar respecto del punto anterior de estos como de los puestos de cargo feminizados, que tal vez una recomendación que se me ocurrió en la lectura del documento, porque yo estuve la semana pasada con feriado legal, entonces estoy retomando los temas. Es que a propósito de un trabajo que estamos haciendo también en la Contraloría, tal vez hay una sugerencia que podríamos incorporar relacionada con analizar o modificar, etcétera, los nombres de los puestos de cargo. De hecho, cuando yo leí como en el índice, ¿no? Puestos de cargo feminizados, pensé que se refería a feminizar la nomenclatura de los puestos de trabajo. Por ejemplo, a nosotros nos pasa en la Contraloría que independientemente de si es hombre o mujer, las jefaturas regionales son contralor regional, no contralora regional. Nos pasa incluso con los abogados. Hay mujeres que tienen su firma como abogado. Me consta, por ejemplo, que la Dani pataleó porque su cargo fuese jefa de... Entonces, creo que podríamos incorporar una recomendación que tenga que ver con feminizar los nombres de los puestos de trabajo o de los cargos de la institución, de tal manera que se pueda analizar si es que hay alguno que incluso, si vamos más allá desde la diversidad, uno podría pensar en preguntarle a la persona cómo, cómo quisiera ser nombrada, designada, etcétera. Porque incluso alguien podría no sentirse representado ni por el masculino ni el femenino puro, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí podríamos incorporar algo más que es bien específico respecto de los puestos de trabajo, en el entendido que estas temáticas de sensibilización y capacitación son también transversales, ¿no? Pero o sea, específicamente respecto de los puestos de trabajo, creo que nos podría faltar algo que tenga que ver con eso, con que se analicen los nombres de las nomenclaturas. No sé si les hace sentido. Nosotros estamos trabajando en el Departamento de Personal de la Contraloría, iniciando este proyecto precisamente para modificar incluso las funciones efectivas. Ahora, pese a eso, siempre hay que dejar una ventana abierta por si alguien, por ejemplo, si una mujer, porque me ha pasado, yo he escuchado mujeres decirme, no, no quiero que me llamen Contralora, prefiero que me llamen Contralor. Pero es una opción, ¿no? Pero analizar eso, nosotros tenemos bien masculinizados aquí en Chile nuestros nombres y ahí hay una pega pendiente, que es la que estamos iniciando y tal vez esa recomendación podría ser más transversal, ¿no es cierto?, a toda Latinoamérica y todos los países que estamos trabajando en esto. Sí, muchas gracias, Itzel. A nosotros con la vida no nos suena que haya una recomendación específica sobre eso, algunas que sí se podrían interpretar, pero es bueno, de lenguaje, algunas de lenguaje, que hay varias. De hecho, viene más adelante en este mismo eje sobre el uso del lenguaje, a lo mejor ahí deberíamos explicitarlo. Así que le ponemos un pin. Mire, llegó la María José de sus vacaciones. Sabemos, mujeres locas por trabajar estos temas en todas partes. Una locura buena. María José, bienvenida. Gracias por interrumpir tus vacaciones para ser parte de esta reunión. Estamos viendo un techo, pero no importa.
José también está de Hola. Venir al vacaciones. médico. Hola. Hola. Hola, es que me tocó venir al médico, entonces no sé si me escuchan toda tapada, no tengo COVID, es que me hicieron algo en la nariz. Ah, ya. Sí, te escuchamos bien. En Bueno, todo caso, si te molesta hablar, puedes escribir en el chat. Estamos tratando de usar el chat también en esta reunión para ok, quienes no se sienten tan cómodas hablando a viva voz, que no es tu caso, pero igual, ¿ya? Bienvenida. ¿Te muteaste, Dani? Dani, ¿estás muteada? Ahí, ya. Sí, no, que lo dejamos con el pin para verlo en el uso del lenguaje. ¿Ya? Tamara. Sí, hola a todas y a todos. Me surge una duda que hoy día en la mañana estuve revisando la reunión de la semana pasada que lamentablemente no pude participar. No sé si hemos llegado a algún acuerdo respecto del nivel de especificidad de las medidas o de las acciones de las recomendaciones, perdón, que queremos incorporar en la política, porque por ejemplo lo que plantea Itzel me parece algo súper bueno, pero que a lo mejor es una recomendación que es mucho más específica y por ejemplo estaba viendo la primera de este eje de cultura organizacional, perdón, y es mucho más amplia. Entonces, no sé si quizás me estoy adelantando a un tema que van a discutir más adelante, pero me gustaría plantear al menos eso al equipo. Gracias, Tamara. No, no es algo que discutimos, la verdad. Sí, el consenso que hemos llegado es tratar de establecer las recomendaciones de más generales a más específicas. Es todo el consenso que tenemos en este punto, la verdad. Respecto a la medición también. Ah, y que no sean demasiado abstractas para que puedan ser medibles y se puedan hacer indicadores. Gracias, Ayer. Eso nomás tenemos como hasta ahora, en relación a lo que tú dices. Siempre lo podemos tocar. Vamos en la 4. Fomentar, ¿no? ¿Ven mi pantalla? Ay, no, yo no estoy proyectando. ¿Y No, no cuándo se ve. muté? No ¿Y se cuándo está viendo. muté eso? Qué ñorda que soy. Yo que me creo millennial. Mentira, ya. R24. Para las CEFs, fomentar la realización de talleres para todo el personal de las FS en el marco de los días conmemorativos del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto es algo que levantó la AGN en particular y me acuerdo que nos hicieron la consulta porque el GTG ya organiza o tiene presupuestado organizar siempre algo en torno a estos 2 días, pero era como para que quede y en el fondo no dependa tampoco de quién tiene la presidencia ni nada, simplemente eso. Veo asentimientos, así que voy a continuar. Promover la realización de actividades de sensibilización y concientización sobre la división sexual de trabajo y fomentar su erradicación. Bueno, la división sexual de trabajo es un gran tema en este eje en particular, por los cargos que ocupan las mujeres, y en eso también tenemos datos de la encuesta sobre la situación de la percepción de género al interior de las entidades fiscalizadoras de la OLACEFS de 2019, en el que se establecen claramente que hay cargos que son más ocupados por mujeres y otros que son más ocupados por hombres. Seguramente ustedes en sus estudios internos de las FS, sé que es el caso de Chile, es muy claro quiénes ocupan cargos directivos, o sea, cómo se desbalancea en el fondo la balanza, valga la redundancia, cuando empezamos a ver los cargos directivos. Más allá que existe en muchos casos paridad, entre comillas, en la cantidad de personas que trabajan en nuestra FS. Entonces, a eso apuntado. ¿Algún comentario? Sí, sigue la línea de lo que decía la Tamara, que es bien general, la verdad. Por eso,
creo, al menos, y esto como personal, que es súper importante los ejemplos. Que cuando trabajemos, como terminemos esto y veamos los ejemplos, eso va a ser súper, súper esclarecedor. R6, crear una unidad de género al interior de las FS. Esta, para quienes no estuvieron la semana pasada, es una de las recomendaciones que están marcadas en morado, que son las que nosotras estimamos que sí o sí deben ser transversales. Y es simple, o sea, no tiene tanto ribete, no establece cuáles son los componentes, ni qué debe hacer, ni nada, pero en esta etapa, pero estimamos relevante. No sé si concuerdan con que debe ser transversal o que o continúe aquí. Es que en realidad es lo que decía Cris, o sea, todo lo que cultura organizacional es transversal. ¿Algún comentario? Sí, José. No, adelante. José y luego Hannelore. Sí, y yo creo que la recomendación es bien concreta, me parece que está bastante bien, porque es algo que es fácil de medir también al mismo tiempo. ¿Se creó o no se creó? Sería más adelante si uno tiene que verificar cómo va el avance de esta recomendación. Entonces me parece que está súper bien ahí. Y no sé si sea necesario agregarle mucho más, porque creo que la dinámica de cada organización va a acomodar esto a las funciones después que correspondan según los reglamentos internos de cada una, ¿no? Hannelore. Sí, mi pregunta iba dirigida a ver si esa unidad de género debería ser parte del área de recursos humanos. ¿O no? Buena interrogante. Sí, es que eso yo creo que depende un poco de cómo esté configurado la FS y el nivel de desagregación que tenga. Sí, pero el punto sí que quería relevar es que acá hemos estado utilizando la triada, pero para efectos de la unidad de género nos quedamos solo en la unidad de género. No sé si les parece como que esa unidad debiese abordar también temas de diversidad e inclusión, o que se aborden esos temas. A lo mejor pueden ser dos unidades, pero organizativamente creo que debiesen abordar los tres temas. Sí, voy por mientras Jaime, luego Tamara, luego María José. Sí, solo compartir nuestra experiencia. A lo interno de nuestra FS nosotros tenemos una comisión de género y no solamente están los recursos humanos, sino que hay diferentes áreas de la administración, de la dirección legal y planificación. No está solamente para recursos humanos, sino para todos. Compartirles eso. Y no, ahorita está un poco detenida, pero con esto del GTG lo hemos vuelto a reactivar, porque nuestro también convenio colectivo, dentro de sus artículos hay uno que dice, por ejemplo, que el Día de la Mujer, el 8 de marzo, es un día libre para todas las mujeres de la institución. Y se nos hace alguna actividad donde se reconoce nuestro trabajo como mujeres, y ese día no trabajamos las mujeres. Es pues compartirles solo nuestra experiencia. Sí, con esta comisión, y ya solamente para cerrar, no solamente es aspectos cosméticos, sino realmente que son revisiones en cuanto a cómo estamos organizados, eso que decía Tamara también, Itzel también lo mencionaba sobre las nominaciones, las nomenclaturas y estas cosas que son, esta comisión es la que tenemos la función de hacer ese trabajo. Ya no, como lo decía, ya no es cosmético, sino realmente meternos en esto, y GTG para nosotros a la AFS de Nicaragua ha sido tremendo impulso. Por ejemplo, nosotros con nuestras máximas autoridades, aquí es Contralora y Presidenta del Consejo Superior. Es una de las prácticas que hacemos. Igual los cargos cuando son de dirección, directora,
de la dirección de auditoría. Tratamos de que eso se implemente, entre otras cosas, talleres. Queremos ahora reactivarlo porque sí estuvo un poco, por un tiempo, detenido, pero ahora la idea es reactivarlo y compartir con otras instituciones estatales, gubernamentales, sus experiencias. Vienen a hacer capacitaciones acá, por ejemplo, las comisarías de la mujer, que viene siendo como en la Sí, las policías. Sí, las policías tienen civiles. una comisaría de la mujer que es la encargada de llevar todo lo que es los abusos, maltratos. Entonces vienen a darnos una serie de capacitaciones y de talleres donde intercambiamos las experiencias. Era pues más que todo compartirles eso, ya que estaban tocando lo de la unidad de género como solo recursos humanos, pues, pero no creo que es mejor quizás involucrar a todas las áreas, a todos, porque todos conformamos la AFS y pues nuestra opinión. Gracias. Muchas gracias por compartir esa experiencia y no saben la felicidad que me da cuando hablan de lo relevante que ha sido la creación del GTG para poder seguir impulsando estas iniciativas. Me pone muy feliz. Tamara, no, sí, Tamara y luego María José. Sí, bueno, mi opinión va en la línea de lo que ya han mencionado. Creo que esta recomendación debería quedar un poco más amplia y que lo pienso un poco asociado a la implementación de sistemas de integridad o de control de la ética, que es como el tema que veo yo, que las recomendaciones internacionales en la materia van a que las instituciones establezcan encargados al interior de cada entidad, encargados o encargadas. Y esto puede quedar radicado en una unidad o en alguien que desempeñe un cargo, por ejemplo, el cargo que desempeño yo hoy en día, que es de oficial de integridad, pero eso depende un poco de la estructura orgánica de la institución. Entonces, pero lo que sí es importante y que me parece que debería quedar en la recomendación es que se establezca o sea, que se designe a alguien, independiente de la estructura que sea, que esté encargado de estas temáticas al interior de la AFS. Creo que eso me parece súper relevante. María José. Por ejemplo, nosotros también tenemos una experiencia parecida con un comité. No tenemos una unidad de género en donde participan varias instancias de toda la auditoría. Entonces, lo que sí me gustaría es que dejáramos este día de diversidad e inclusión, porque aquí en México las unidades de género son las que trabajan estos temas. Nada más sería eso. Gracias. Gracias, María José. También recibimos comentarios en el chat de Daniela, que hace un llamado en el fondo a la autodeterminación de la CFS. La Milenka también dice que como en el fondo el tipo de la orgánica debe ser definido por la AFS, que puede ser distinto. Y Melissa dice que replantea la redacción, lo voy a copiar acá. Replantear, pudiendo ser crear o en su caso fortalecer para donde exista un área o un departamento. A ver, espérate, lo voy a pegar acá primero y luego lo voy a pegar acá. No se ve. Ya, a ver, trabajemos sobre esto. Por mientras, Itzel, cuéntanos. Ahí sí. Respecto de esto, y basándonos un poco en la experiencia que hemos tenido nosotros acá en la Contraloría de Chile, tal vez independientemente de cómo quede esa redacción, hay dos elementos que creo que son súper importantes. El primero tiene que ver con el nivel jerárquico, por decirlo así, dentro de la estructura de cada FS.
en el cual se sitúe esta unidad, dependencia, departamento, la nomenclatura que definamos. Porque cuando esa unidad, etcétera, queda muy abajo en la escala jerárquica, hay muy poca llegada, digamos, o diálogo directo con la autoridad y con la toma de decisiones. Pasa a ser una unidad más logística, operativa, más que asesora o de toma de decisiones. Entonces, ahí a nosotros nos pasó, ¿no? Que estando dentro de recursos humanos, las posibilidades que teníamos de llegar directamente al Contralor eran escasas, muy escasas. Y eso por una parte. Y por otra, también esto de que sea como multidisciplinario, multiárea, multifoco, porque las áreas de recursos humanos, y yo trabajo en una de ellas, no necesariamente tenemos la visión desde el giro del negocio, por decirlo así, ¿no? En este caso, por ejemplo, desde la función de control externo, la función auditora, la función jurídica, etcétera. Y muchas veces en estas materias, em, si no se incluye a los actores clave, estos simplemente se restan. Em, por tanto, creo que es necesario que, independientemente de quién coordine, dónde quede situado, debe procurar que este trabajo, claro, sea multifoco. Vale decir que de alguna manera integre toda la mirada de la institución para que las medidas, recomendaciones, políticas y todas las iniciativas que se vayan tomando tengan siempre la mirada de todos los actores claves de la AFS. Y yo llevo, probablemente por los años que llevo trabajando en áreas de recursos humanos, las áreas de recursos humanos tenemos muchos puntos ciegos. Entonces, ahí creo que podríamos tal vez incorporar, más allá de la nomenclatura, como las características que podría tener este equipo encargado, persona, para facilitar este trabajo. Eso como sugerencia quería proponer. Gracias, Itzel. Estamos acá pensando con la ida. A cargo es algo que responsable, quizá. Coordinador puede ser. O que coordine la promoción. No, responsable creo que tiene un poco más de peso, porque coordinar puede, ¿no? Responsabilidad. Sí, Quizá. yo creo que responsabilidad. Ya. Instancia responsable. ¿Una instancia responsable? Dice María José. ¿Instancia genérico? Me encanta, los mexicanos siempre hacen así y yo lo copié. Ya, una instancia responsable. Instancia formal responsable. No, es como la institución. Yo pondría una institución, pero porque es eso en el fondo, una institucionalidad, o sea, propender a, lo puse arriba, pero no sé cómo podemos decirlo así. A ver, sinónimos de instancia. Tenemos institución, deja ver los sinónimos. Puede ser una unidad dentro de la orgánica de la institución que sea responsable, algo así. Ah, dentro de la estructura orgánica. ¿Un cuerpo? ¿Qué dijo el Cris? Dentro de la orgánica. Unidad, es que unidad dentro de la orgánica o... Ay.
como un evento o situación no comunal. Ya, entonces, instancia está matado, unidad, puede ser cuerpo, puede ser Instancia institucional responsable. El problema es que ahí, Jaime, Uruguay no nos van a entender la instancia. Institucional, orgánico. Fortalecer. Pero, Dani, ¿cuál es la...? Es que al decir unidad se entiende, ¿o no? ¿Todos entienden una unidad o no? Sí, el problema era tratar de... em, Yo creo que ahí hay una cuestión de interpretación interna de las instituciones, ¿no? Porque en algunos se entiende la unidad como una parte de una dependencia, en otros casos hay direcciones generales, direcciones y unidades, se lo podría entender como algo a nivel, digamos, inferior de una dirección general, pero si lo tratamos a este rango, o la SEP se entiende que al hablar de unidad estamos hablando de una dependencia de la institución. Yo creo que el término unidad engloba bastante bien en el sentido que significa que es un área específica de trabajo que va a encargarse de eso. Creo que es suficiente con decir unidad. Podría en todo caso en alguna parte aclararse nuevamente, pero yo por lo menos en mi interpretación creo que con unidad se puede entender, ¿no? Sí, yo también, no sé por qué me estaba cuestionando tanto, porque así estaba antes y todo el mundo estaba de acuerdo, pero lo voy igual a poner o sea, sugerir aquí, Aida, acuérdame que dejé para que pongamos una nota al pie que diga como, por unidad se entiende en verdad cualquier cosa de la orgánica institucional, cualquiera sea su denominación, 2 puntos, coordinación, la. ¿Les parece? Dani, Sí, está bien lo de la nota al pie, súper. Cris. yo creo que lo que se quería resguardar es que esa unidad o lo que sea tenga la debida comunicación con las instancias de toma de decisiones. Y ahí cubrimos, porque parece que esa era la discusión, po, que no Lo que estuviese dice muy la abajo. Itzel, sí, claro, como que no sea el último pelo de la cola en el fondo. Claro. Dani, yo en la Eh, nota al pie, para atender lo que decía la Tamara, también podría decirse que puede ser algo conformado unipersonalmente, en caso de que se quiera designar una persona encargada de, como la Tamara, que es el oficial de integridad. Naya, y sobre el rango en el fondo, o la jerarquía, a lo mejor habría que decirlo expresamente, ¿o no? El gabinete. No sé. La frase que dijo el Cris, perdón, la frase que dijo el Cris a mí me parece que lo recoge, como que tenga instancia directa con la toma de decisiones, porque al final es eso, ¿no? Poder acceder directamente a quien toma la decisión para poder avanzar. ¿Cómo lo dijiste, Cris? ¿Cómo le dijiste, Cris? ¿Cómo era? No, que cuente con una instancia de comunicación directa o sea, no, que cuente con comunicación directa con las instancias de toma de decisiones. Algo así. O con la autoridad encargada de tomar decisiones. Miren lo que dice la Meli. Con facultades suficientes para toma de decisiones y reporte directamente al titular de la FS. Toma. Me gustó, me gustaste, Melissa. En blanco. ¿Por qué esta cosa lo pone en blanco? Ay. Ups. Upsi. Dani, ¿Mm?
Y en lenguaje como, así como muy organizacional, también podría ser de carácter estratégico, porque eso hace referencia a la toma de decisiones de alto nivel, como que son estratégicas. A ver, esta unidad tendrá, imperativo, tendrá, o debe tener, o tendrá, debe tener, facultades suficientes para la toma de decisiones chanfles, que nurdeza, carácter estratégico, reportando Ujú. ya, a ver, espérate. Esta unidad debe tener facultades suficientes para tomar decisiones, y si son decisiones de carácter estratégico o el carácter estratégico es de la unidad, o las decisiones son de carácter estratégico, la unidad es de carácter estratégico. Entonces aquí pareciera que son solo las decisiones, y no, Daniela, esta unidad de carácter estratégico debe tener facultades suficientes para tomar decisiones, reportando directamente a la persona titular de la especie. ¿Ahí? Sí, yo creo. Ya, lo único que en este momento me preocupé es que esta parte que me encanta, no sé si debe ir en este momento porque no existen todavía muchas políticas de género institucional según el levantamiento que hicimos. La idea es que se implemente esta política como parte de las EFS, y a lo mejor lo dejaría como una etapa 2, o sea, en el fondo igual si es responsable de la promoción de todas las cuestiones de género, diversidad e inclusión, debería estar incluido la implementación, seguimiento y evaluación. O a mí me gusta que esté explícito, pero me da miedo, entre comillas, miedo o temor, que sea como un... Ay, está la Mariam, que siempre me olvido de la palabra. Como un desincentivo, ¿cuál es la palabra? Como un desincentivo para, para la implementación de la recomendación. Podría ser así, que queda genérico, que también ahí hacemos el punto de lo que decía la Tamara, que en este caso era bueno que fuera genérico. No obsta, o sea, igual puede preocuparse de las cosas de implementación y de hecho a lo mejor en los ejemplos podríamos poner cosas de implementación y seguimiento. ¿Qué opinan? Yo tengo la misma posición sobre la especificidad, digamos, como muy, muy grande ahí que se está haciendo. Me parece que no está mal, me parece que está bien. Solamente que coincido con lo que decías, Daniela, que podría convertirse en algo que algunas FS quizás les complica un poco, especialmente cuando haya que explicarle al Contralor General y diga, a ver, esta unidad tiene que hacer todo esto, no sé si vamos a poder, entonces no creo, quizás no, ¿verdad? Porque me parece que se avanzó bastante ya en esto, pero me parece bien la idea de dejar en genérico, ¿no? Gracias, sí, ya. Entonces lo dejamos para los ejemplos por ahora. Y estamos hablando aquí con la ida. Esto no está muy en el aire, o sea, entendemos que tiene que ser como, que tiene que ver con a lo mejor lo que decía la Naya, como de lo estratégico y lo ejecutivo en el fondo. Tiene que tomar decisiones, pero si no decimos sobre qué, porque quede volando, porque es para tomar decisiones. ¿O está bien así? Solo un cuestionamiento constante que tenemos aquí.
esta unidad de carácter estratégico debe tener facultades suficientes para tomar decisiones, reportando directamente a la persona titular de la CFC. Dejaría solo titular de la FS porque alguna FS no es una persona sin un cuerpo. Toda la razón. Es que mi problema era que al titular es en masculino, pero lo voy a marcar para que después lo revisemos. Una forma de establecer la nomenclatura. Gracias, Daniela. Nada, ¿ningún pensamiento sobre lo de tomar decisiones? Tal vez lo podrías cambiar por ejecutar su mandato, y ahí no habría que decir sobre qué, porque ya quedó establecido anteriormente que el mandato es ocuparse de esas materias. Gracias. Ejecutar. Y si son las facultades suficientes para cumplir su mandato, ejecutar me suena, quizás por mi deformación profesional, pero ejecutar me suena como un poco severo. ¿Cumplir su mandato? Facultades para cumplir su mandato, y eso significa que tiene que poder hacer lo que... Entonces, ejemplo, decidir... Entonces va a poner otro ejemplo. Decidir sobre... Decidir sobre XX, tomar decisiones X, y entonces acá competencias en vez de facultades. A mí me gusta, María, muy jurídica. ¿Competencias o facultades? ¿Facultades? ¿O competencias? Competencias suficientes. Sí. Eli, gracias. Y de hecho, eso va en línea con lo que decidimos el otro día en el otro eje, en el de cultura ética. También le llamamos la... Ah, no dejamos la alta dirección porque eso implicaría que había Pusimos autoridades. Autoridad. Pusimos autoridades. Yo iría más por facultades que competencias, porque facultades es lo que puedo hacer. Es que jurídicamente, perdón. Sí, ya, entiendo que facultades puede ser un poco más para todo el mundo. Lo siento, María. Y entonces el otro día pusimos autoridades, entonces así, ya, cerramos. Crear, o en su caso fortalecer, una unidad dentro de la orgánica responsable de la promoción de las cuestiones de género, dentro de la orgánica. Faltaba algo ahí, porque pues si no era como orgánica responsable, ¿cierto? Crear, o en su caso. Estructura orgánica. Es que de la orgánica, la estructura orgánica. Crear, o en su caso fortalecer, una unidad dentro de la estructura orgánica responsable de la promoción de las cuestiones de género, diversidad e inclusión. Esta unidad, de carácter estratégico, debe tener facultades suficientes para cumplir su mandato, reportando directamente a la o las autoridades de la CFS. ¡Estupendo! ¿Se puede llamar unidad? ¿Se puede llamar una de género? Sí, María del Carmen, hola, bienvenida. Vi que llegaste un poquito tarde. Vamos a incluir una nota al pie que establezca algo así como que se entiende que estamos hablando de una independencia en la institución cuyo mandato será preocuparse del tema o algo así, cualquiera sea su denominación, y ahí podemos dar ejemplos, por ejemplo, unidad, oficial, coordinación, y que puede ser unipersonal o colegiado. Entonces ahí queda recogido tu comentario. Muchas gracias. Siguiente. Seguimos en el... Ah, no, cambiamos de tema. ¿Por qué no tenemos los cositos con los temas? Ah, no, estamos dentro del mismo tema.
de estereotipos, pero otro subtema. Feminización de las tareas de cuidado, horas dedicadas al trabajo doméstico no remunerado. Este es un título un poco largo, nosotras queremos cambiarlo eventualmente, pero sirve por ahora. Alentar a las FS a diseñar, implementar y monitorear la eficacia de políticas institucionales destinadas a la conciliación del trabajo con la familia y sensibilizar sobre la necesidad de flexibilizar los horarios y modalidades de trabajo para que las personas puedan conciliar su vida laboral y familiar. Bueno, aquí en el fondo se usan dos sinónimos, porque una parte de la conciliación de la vida laboral y familiar es como la nomenclatura bla, y después aquí se usa trabajo y familia. Milenka. Sí, hola a todos. Mi comentario va al uso de la palabra familia, porque generalmente ahora se está utilizando vida personal en reemplazo de familia, ya que hay muchas cosas que son familia que no necesariamente la normativa o la cultura de cada país la considera una familia, entonces la mejor forma es dejarlo en vida personal. Al menos eso me parece a mí. Como para que quede abierto a que es un espacio propio que puede construirse de múltiples formas. Dani está silenciada. Todavía. No se rían. ¿Por qué no me quiere la tecnología? A ver, ¿y ahora? Ahí sí. Ya. Es que me engaña este botón. Ya. ¿Qué quería decir? Que gracias, Milenka, por mantenernos en la vanguardia de la nomenclatura. Tengo un reparo, sí, con esas nuevas teorías. No sé si decirlo así, porque ya, sí, yo lo entiendo, vida personal, bla, 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 pero todos los estudios y en el fondo, los datos, y esto puede que sea un poco impopular también viniendo de mí, porque yo no tengo vida familiar, pero toda esa recarga y todo el trabajo doméstico no remunerado, y a propósito, el otro día, el Día Internacional de los Cuidados, estuve viendo hartos datos de cómo, en el fondo, en particular los cuidados de personas menores de edad, está como súper dado a las mujeres, y eso es algo que también estudiamos nosotros en la OLACEFS con nuestra encuesta COVID. Entonces creo que agregaría las dos cosas. No sé si eliminaría familia en este punto, porque no sé si estamos ahí, o sea, tenemos que propender a eso, como a respetar la conciliación de la vida familiar y personal, pero no sé si estamos ahí aún como para eliminarlo en este punto. Y la gente vota por los dos, entonces espérate. Con la vida personal y ya. Y esto incluso podría quedar así, volando esto. Este fin. María José, entre la familia. María José. Ay, Dani, nada más que estoy de acuerdo contigo en que dejemos familiar, porque todavía no llegamos allí. O sea, a que todo el mundo entienda que dentro de personal está familiar y que entran todas las estructuras de familias en algunos países. ¿Así está bien? ¿Así les parece? Además cambié lo de trabajo por laboral, porque como lo eliminé de abajo, para que no sea redundante, También podemos usar profesional. Ay, chanfle. No, pero es Si que lo ahí quieres dejar, ahí entramos a otro drama, que no todo el mundo que tiene vida laboral tiene vida profesional, porque la... Sí, ok. ¿Mile? ¿Queda satisfecho tu punto así, con esta redacción? Estoy de acuerdo, ya que las estadísticas mundiales, regionales, toman en consideración el tema familiar y es verdad, no podemos invisibilizar el trabajo
de cuidados. Pero sí, al menos haber incluido tiempo personal, vida personal, me parece un avance. Sí, obvio, obvio, sí. Y yo en verdad espero que algún día aprendamos a eliminar ese factor y que no quedemos personal nomás, pero creo que lamentablemente no estamos allá. Ya. José. ¿Qué tal? Gracias, Daniela. Creo nomás que la palabra alentar es como un poco floja, me parece, para este tema. Quizá podría ser un verbo un poco más contundente. No sé si es promover ¿Alguna o propuesta? promover el diseño, implementación y monitoreo de la aplicación. No sé si es ese o cualquier otro que ustedes sugieran. Promover, a ver. Promover, ¿qué? Habría que cambiarlo todo. ¿Qué parte El directamente por diseñar? diseño, implementación y monitoreo sería nomás. Promover, entonces queda o ¿Es diseñar, así? implementar y monitorear. También puede ser así. Políticas institucionales éticas. Diseñar, implementar y monitorear políticas de estudios eficaces destinadas a la conciliación de manera laboral con la vida personal y o familiar. Yo pondría para la reconciliación. Sí. Y si es para, es que si ya lo vamos a escribir todo en directo, escribámoslo en directo. Espérenme, que llegó la Susana. ¿Se acuerdan de la Susana? Obvio que se acuerdan. Nuestra experta en indicadores. ¿Por qué no está Quedó aquí? mucho mejor, me gusta más. ¿Sí? No olvides. No sé qué opinas. Susana la listamos. ¡No! ¿O sea, sí? Ya, de hablamos. Ya, besito. ¿Tú? Ya, Cris. Sí, me gusta cómo está la redacción ahora. Solo un téngase presente que en el eje de recursos humanos o de gestión de personas hay una recomendación que apunta al mismo punto. Entonces habría que eliminarla, tal vez del eje de recursos humanos, si es que está acá. Quizás hay que O hacer la eliminar. cita cruzada, la referencia. Ya. Lo voy a anotar aquí. Gestión, ¿cómo se llama tu eje, Cris? Al final tengo que decir esa cuestión, me le confunden. Gestión de personas. ¿Gestión de personas? Tipo, De así. personas. Aún se llama así, que ha cambiado. Y hay gente cuestionándola aún. Eje gestión de personas, R. Eliminar. ¿Cómo dijimos? Referencia. ¿Cómo cruzar? Ya. Encuentro que quedó mil más hermosa. ¿Se dan cuenta lo útil que es este trabajo? Es lento, pero es bueno. Me gusta a mí. Ya. Seguimos. ¿Qué significaba amarillo? Ya. Espérate. Realizar un relevamiento, encuesta en los países de la ORACEF desagregados por género, con énfasis en los días de licencia por cuidado familiar, la distribución de cargos directivos y tendiendo a incorporar nuevas mediciones sobre la disponibilidad de tiempo de los miembros del hogar y la relación entre trabajo remunerado y no remunerado. ¿Y esto por qué está en amarillo, Aida Weitzel? Oh, chanfle, se me olvidó nuestro propio código. ¿Lo Porque está amarillo no era vinculada para con la lo siguiente. transversal? No, la era lo morada es transversal? transversal. La morada es Ok. transversal y esta amarillo era porque, bueno, la recomendación siguiente es crear un observatorio permanente con estadísticas de estadísticas con perspectiva de género, que está súper bueno y que pensamos como que puede ser un proyecto súper bueno para el GTG 2022. A mí se me ocurren muchas cosas, pero bueno. Y entonces, en el fondo, el observatorio podría ser sobre esto, porque no dice sobre qué, entonces podría ser sobre esto, pero está en este tema, que tiene que ver con la feminización de las tareas de cuidadoras dedicadas al trabajo doméstico no remunerado. Pero también podría hacerse sobre otros temas.
Chris, yo había visto que tenías la mano levantada y te arrepentiste, te quiero escuchar. Es que estaba pensando y respondiéndome en mi cabeza al mismo tiempo. Pero para hacerla corta, cuando leí solamente esta recomendación, pensé, esto no es cultura, esto es gestión de personas. Porque estábamos hablando de indicadores como licencias, cargo, etcétera. Pero como lo linkeaste con este observatorio, sí me parece que el observatorio es algo mucho más transversal y tal vez puede quedar como una medida transversal. Ya, entonces, espérate. Y que aborde no solamente eso, sino varios temas sobre equidad de género, diversidad e inclusión. Creo, José, propuesta. Sí, nada más que se mencionaba ahí la acción en la pantalla anterior y no, es como que no hay una cuestión de plazo ahí. No sé si cada año o periódicamente o cada, no sé si el tema de tiempo, porque la cuestión de cuándo también es importante, me parece. Itzel. Estaba pensando respecto a esta idea del observatorio, que tal vez debiésemos especificar que no puede ser la misma unidad de equidad, de género, o la unidad que se define que estábamos discutiendo hace poquito, porque yo entiendo que este observatorio tendría precisamente la misión de ir monitoreando. Entonces no puede ser juez y parte esa unidad. Este observatorio tendríamos tal vez que explicitar que tiene que ser una instancia interna, pero distinta de la otra unidad, para que no exista la tentación de meterlos todos en uno y que termine siendo juez y parte de las acciones que se vayan tomando en la FS. Eso. Yo también lo veo así, pero me parece que lo del observatorio sería como una especie de comité, ¿no? Que integraría varias áreas de decisión. Como nosotras los vemos, y no sé si hay alguien aquí que estuvo en las reuniones de cultura organizacional para que me corrija, pero se ve como una, y a lo mejor es algo que tenemos que explicitar, porque se ve algo que está llamado a ser el GTG. De hecho, las dos recomendaciones en el fondo también van por esa misma línea. Yo partiría haciéndolo por el GTG. Creo que como dice Itzel, quizás no existen todavía las capacidades, o sea, como usemos este foro para poder como confluir estas capacidades y lograrlo, ¿o no? Y así podemos determinar, ay, no sé, ¿y sobre esta? Porque esta está claro, porque como dicen los países de la OLACEF, es claro que es para el GTG. Porque no le voy a pedir, no sé, a Nicaragua que venga a entrevistar necesariamente sobre este tema y sin ningún... ¿Me entienden? Entonces, a lo mejor se suple con otra recomendación que está, no sé dónde está, que es como hacer el seguimiento de la encuesta que ya hicimos. ¿Te acordáis? Y si fuera así, si fuera a hacer el seguimiento de la encuesta que ya hicimos, ¿debería ser de recursos de gestión de personas o debería estar aquí? Yo creo que, o sea, hacer el observatorio es el primer paso, no debería ir antes de realizar un... José, ¿levantaste la mano no? ¿O no? No es la misma, perdón, no bajé nomás. Ah, ya. What to do. Esta debería ser antes, entonces. Esta dejémoslo antes, que sea la 8. Y esta... ¿Qué hacemos? ¿La sacamos de aquí, la mandamos a recursos humanos, la analizamos después, la dejamos en stand-by? ¿Stand-by? De hecho, la Melissa dice eliminarse ahora y agregarse después, o poner más general. Quizá puede ser como realizar relevamientos, encuestas, fin.
como una herramienta para conocer la situación, Pienso que está muy específica y el observatorio tendrá como también cuando se cree, digamos, sus propios proyectos, ¿no? Y si es así, Cris, si es solamente relevar un relevamiento de encuestas desagregados por gene, voy a poner datos desagregados que analicen las Una de las tareas a desarrollar en el ¿así, Dani? Espérame. Ah, ¿se encargará? encargado ¿A dónde? Ah, ya entendí. Yo le pondría aquí, le dejaría un bolso de payaso, porque imagínate. Dice la... Y a lo mejor instrumentos, ¿o no? Gaby, ¿estoy por ahí? ¿Cómo relevamiento encuesta? ¿Puede ser instrumentos nomás? ¿Se entiende? Sí. Se puede poner en ejemplos. Siento que el instrumento puede como achicar un poco lo que, como las funciones que tendría este equipo. Yo pondría algo más como levantamiento de información. Y si como... ponemos como, es que del relevamiento encuesta, y si ponemos de relevar información. Relevamiento por eso, o levantamiento de datos e información. Sí, porque de todas formas encuestas nos limita solamente a un tipo de instrumento, que no sería la idea. Sí, podría ser relevamiento, levantamiento de datos, información o realización de estudios. Ah. Y se llevará adelante instancias de relevamiento de información. Ahí puse relevar. Dani, Ah, creo que por definición relevar no es correcto, sino que debiese ser levantar. Relevar es más dar relevancia en este caso. gracias. Siempre se aprende algo nuevo. Y podría ser levantar, procesar y analizar información sobre la situación de género. Dejarlo más en verbos nomás. Levanta. Sobre. Eso.
María José. Dani, no sé si voy a meter más ruido, pero si la hacemos una recomendación como transversal, la dejamos al principio y la sacamos de este eje. Porque Sí, por queremos eso. que vea todo lo que van a hacer todos los ejes. Ajá, sí, Todo, sí, todo. por eso está moradita. Ok. Transversal. Ya. Espérate. Shh. Ahora está moradita no completa, moradita. Y, a ver, crear un observatorio permanente de estadísticas con perspectiva de género, encargado de, entre otras cuestiones, como para no cerrarlo, procesar. Ay. Ahí. Ahora sí. Crear un observatorio permanente de estadísticas con perspectiva de género encargado de, entre otras cuestiones, levantar, procesar y analizar información sobre la situación de género, diversidad e inclusión en las EFS miembros. Dani, ¿Estamos? Ande. a mí me queda solo un temita, que siento que la palabra procesar ¿Ya? es un poco parte del proceso de levantar y analizar la información. ¿Ya? Entonces, quizás solo dejar levantar y analizar. Tú eres la metodóloga. Yo te hago caso. Igual que la Naya. Levantar y analizar información. ¿Estamos? ¡Ay! Hermoso. Ya. Y entonces volamos una. María José tiene la mano grande. María José, ¿querías hablar? ¿O se te quedó levantadita? Ah, ya, se te quedó levantadita. Siguiente tema. Liderazgo profesional. Igualdad de oportunidades, acceso a cargos. Este es el subtema. Promover que las FDS revisen y, según el caso, fomenten un cambio normativo que formalice la necesidad de integrar a las mujeres y a los grupos subrepresentados en el acceso a todos los cargos, asegurando, en el caso de los puestos jerárquicos, al menos la paridad y o representación de la planta general de las FDS. Esta es una recomendación que se cruza mucho con las recomendaciones de inclusión. No sé si aquí tienen algún... ¿Cómo? Con gestión de personas también, sí, también se cruza. Con la parte de dotación, sí. Igual cuando nos metemos con los cambios normativos, también es... A mí me da... creo que es importante esto, me da resquemor, entre comillas, que cuando hagamos el piloto de factibilidad, esta recomendación salga como no factible porque implica el cambio normativo, que en el fondo es como excede la facultad que cualquier EFS en verdad puede tener. Po. Eso me da un poquito de... Promover que las EFS revisen, fomenten los cambios normativos que favorecen la necesidad de integrar a las mujeres en los grupos de representación. ¿Algún comentario? Sí, José. O sea, José. sí, sí. Nada más decir que al decir que se va a promover, me parece que no habría ningún conflicto, ¿no? Porque sería que lo que van a hacer las FS es promover, ¿no? Que se fomente, ¿no? Que se revise, o sea, que no se le va a exigir el cambio formativo, ni que generen el cambio, ni tampoco se le pide que hagan todo un proyecto de ley y que lo aprueben en el Congreso, simplemente es promover, así que me parece que está bien. Buen punto. Sí. María José. Karen, después de María José. Si lo del cambio normativo hace ruido, porque no sé, depende de las facultades de cada EFS. Por ejemplo, nosotros sí podemos establecer nuestro propio reglamento y nuestra propia normatividad, pero hay algunas que tienen que hacer todo un proceso legislativo. Tal vez podemos quitar lo del cambio normativo y dejar promover que las EFS revisen y, en su caso, formalicen la necesidad de integrar a las mujeres y a los grupos subrepresentados en el acceso a todos los cargos. Formalice la integración.
Así, María José, así. Sí, Daniela. Sí. Karen. Lá, eu acho que essa necessidade do câmbio normativo seria mais para formalizar uma diretriz em algum lugar, só para a gente não correr o risco de que trocando a autoridade a autoridade máxima da EFS, não se percam os avanços que a gente está conseguindo. Foi mais a ideia nesse sentido. Eu até posso pedir a Camila aí para me ajudar e peço desculpas aí pelo português, já que o espanhol é muito ruim, gente, para falar com você. No te preocupes. Camila. Sí, es que la idea era la continuidad para que cuando ocurra algún cambio de autoridad no se pierda todo que fue hecho en los años anteriores. Esa era la idea de la norma, de haber un cambio en la norma. Me parece súper bien. Bueno, en una cultura que sabemos que las entidades cambian mucho cuando cambia el liderazgo. Es verdad. Y a lo mejor si le ponemos como un cambio en la normativa interna o algo, para que no quede así como que estamos pidiendo un cambio al legislador. Y a lo mejor que en vez que formalice, que permita, espérate, un cambio. A ver. José, ¿tienes la mano levantada de nuevo? No. Y en vez de a lo mejor que permita. ¿Asegure? Aseguro, porque también... Asegure. Ay, Dios, dale deshacer. Ahí está. Deshacer. Ahí está. Un cambio normativo interno que asegure la integración de... ¿Ahí? Podría ser un cambio en su normativa interna. Sí. Vale. ¿Karen? Ya. Vamos. Fomentar que las FS evalúen y, según el caso, adapten sus códigos de ética vigentes, otras normativas, con una perspectiva que tenga en cuenta una representación equitativa en las comisiones, comités e instancias análogas. Ya, esta es una recomendación que conversamos el otro día. Karen. Normativas internas aí também, né? Mas precisa ver se não está em duplicidade com o outro ainda, né? Que você mencionou. Gracias. Sí. Ya, bueno, y aquí tenemos que tomar la decisión de, bueno, esto está en el eje de cultura ética, Karen, ¿decís algo más? Ya. Está en el eje de cultura ética, está en la parte de códigos de ética y en la parte de liderazgo. O sea, los temas de código de ética y de liderazgo. El problema es que aquí está también a otras normativas internas. Por eso nosotras no lo sugerimos eliminar. Pero proponemos que quizás deberíamos quedarnos como adapten las normativas internas con perspectiva de género para representación equitativa. No sé. ¿Qué opinan?
porque es que es importante lo de los códigos de ética, pero como ya va a estar antes... Es María José. Tal vez sí lo podríamos modificar, porque ya lo mencionamos en todo lo cultura ética, y aquí podríamos lograr que las mujeres integraran a otras instancias, por ejemplo, comités que tengan de recursos humanos, etcétera, que no mencionamos en lo de cultura ética. ¿Así? Ajá. Y otra vez, equitativa e incluyente o inclusiva. Y a lo mejor quitarían las en comisiones nomás. Comisiones, comités e instancias. Fomentar que las EFS evalúen y según el caso adapten sus normativas internas con una Está como sobra. Fomentar que las EFS evalúen y según el caso adapten sus normativas internas con una perspectiva que tenga en cuenta una representación equitativa e inclusiva. Ah, me fui en la inclusive, no, inclusiva, perdón. En comisiones, comités e instancias análogas. Súper. Desarrollar y estimular iniciativas enfocadas en lograr al menos la paridad de género y o representación de la planta general de las EFS. Sí. Actividades. Espérate, ¿puedo volver para atrás? Perdón que no haya solicitado la mano, o sea, levantado la mano, pero para explicarlo. ¿A qué me refiero con actividades? Lo pienso, por ejemplo, en actividades de formación o en comisiones de servicio, que creo que es importante, además de estas comisiones o comités, también es todo ese tipo de actividades, tener este enfoque más inclusivo y de paridad. Sí. Y miren, estaba pensando, leyendo la que viene, es que son distintas, porque esto es fomentar normativas para que exista representación equitativa e inclusiva en todas partes. Y esta es lo mismo, pero en la planta general de las EFS. O sea, es lo mismo, pero no es lo mismo. Diría Alejandro Sanz. Es distinto. En la 16 no, la de planta general. ¿En la 16? No, pues estamos en la 12. Pero en la pirámide. Ah, no habla de planta general, habla de... Y si agregamos así como en la planta general y eliminamos una, o la hacemos distinta. La de la planta general creo que apunta a gestión de personas. ¿Esta? Sí, a ver, voy a... Es que ahora tengo una duda. Pero, sí, abro aquí, consolidado. Ah, aunque las tenemos más adelante igual, las de las plantas. Está aquí mismo. Espérate, vamos a ir la R12, acuérdense. Reclutamiento. Calificación de la otra. Roles, cargos, lenguaje. Inducción, espérate, después de inducción viene gestión del desempeño, después formación, compensación, ambientes. Está aquí un poco, la paridad. Pero yo creo que en dotación, ¿dónde está dotación? Primero. Aquí, Cris, Jaime.
equipo ampliado de gestión de personas. La Gaby no está hoy, está de vacaciones también. Está, mira aquí, promover cambios normativos. Es como esto, ¿no? Igual, o tiene que ver solamente con esto solamente con la feminización. Porque promover cambios normativos a fin de asegurar la paridad de género, no dice en la planta, pero en el fondo es lo que estábamos hablando recién. Solo que aquí estamos en planificación de la dotación, ese es el tema. Entonces no sé si a lo mejor lo dejamos aquí o si vamos arriba nomás y decimos que la R32. Y ya. ¿Dónde vamos? Dani. Aquí. Liz. Es que creo que sí, que lo que tiene que ver con la dotación en general debiese ir en planificación de la dotación, porque tiene que ver con el recurso humano. Es distinto si que se aplica un criterio de equidad y paridad en todas las comisiones, que se armen independientemente de lo que sea. Creo. María José. También más o menos en el sentido de lo que comentaba Cris, mantener, tal vez llevarlo de planta general a la parte de ingreso, planeación, etcétera, y dejar esto aquí para las instancias, pero no es lo de feminización ni masculinización, porque, por ejemplo, aquí en México es muy cargado que áreas donde hay pura matemática, cosas como de datos duros o manejo de cierto tipo de personas, ahí se dé la preferencia a hombres y no a mujeres porque son roles feminizados o masculinizados. Entonces yo creo que la otra sí la deberíamos dejar por separado y tal vez promoverlo de ingresar a la planta en uno de las otras sugerencias que están en las otras recomendaciones y dejar esta nada más referida a las instancias. Dani, no te escuchas. Perdónalo. Ya. Miren esta con esta. Porque esto está muy vinculado a dotación y estoy súper de acuerdo con Cris. En cambio, esta tiene el otro enfoque, que es lo que decía María José, tiene el enfoque de eliminar como la feminización o la subrepresentación, como va más a lo cultural. Entonces, a lo mejor deberíamos eliminar esta de abajo y dejar esta nomás. Y preocuparnos en dotación de lo de la planta. ¿Aida? Que dice integración. Habla fuerte y te van a escuchar. Que dice integración en el acceso, que siento que es como un poco doble, la de arriba. Pero no sé. ¿A dónde dice en el acceso? Asegura la integración de data en el acceso. Ah, en el acceso, claro, esto es lo del acceso es precisamente lo que decía Cris. Y yo, entonces pondría aquí en así. Yo propongo hacer esto, se lo propongo y eliminar esta. Chao. ¿Les parece? Hay aseveraciones con sus cabecillas. Se dejó esto y está volándose. Ya, llevamos 2 volados. Ya. Siguiente, propiciar que el órgano de auditoría interna evalúe el cumplimiento de todo el sistema normativo de la FS, incluyendo aquella orientada a temas de género, inclusión y diversidad.
Siguiente. Alentar. Dani, Mande. Cris. creo que la primera parte está de más porque en general las unidades de auditoría interna son quienes velan por que se cumpla la normativa interna de la FS en los otros ámbitos. Pues yo creo que sería como que auditoría interna incluya dentro de su evaluación los temas de género, inclusión y diversidad, pues, más corto, o sea, más directo. Más directo. Claro, porque eso ya lo hace, es como parte de sus funciones por ser una unidad de auditoría interna. Incluya en su evaluación. Claro, o en sus evaluaciones, o en sus auditorías, no sé. Ya, vamos a lo, estamos concretando, vamos a lo concreto. Sus auditorías. ¿Cómo era que decía? El cumplimiento. Referida a nomás. Sí. ¿Ahí? Vamos. Alentar. Normative. Dani, es que decía normative. Uy, yo ando, pero como y de la- cargante con la E, porque inclusión. La quieres hacer más incluyente, pero... De la quedó juntos. Es que no sé por qué esta cuestión está en inglés, porque me subraya todo. Menos de la, po, ¿viste? Ya. Vamos, alentar a, ¿o no? Que las FS revisen y en su caso formalicen un plan interno de políticas antidiscriminatorias en general y focalizadas a dimensiones concretas como género, raza, etnia, discapacidad, entre otras. Ya, esto también se cruza mucho con inclusión. Y en los comentarios, de hecho, ¿te acuerdas cuando lo estuvimos viendo? Incorporamos algunas otras categorías protegidas. Pero es parte de la cultura organizacional también. Ahí donde nos vienen todas las dudas con inclusión. A mí me queda la duda, a mí personalmente, con un plan interno de políticas antidiscriminatorias. ¿Se entiende eso? Plan interno de... Yo tendría una estrategia. O tal vez quitar el plan interno. Formalicen políticas antidiscriminatorias. ¿Se entiende? Plan interno, o sea que tiene que ser interno, pues, obvio. Formalicen políticas o estrategias. Políticas. Es que las políticas se formalizan, po. Ah. Resoluciones. Generales y focalizadas. Ahí. Tiene que ser como, así como. No se entiende. ¿O no? Ya. Vamos, aguanten ahí. Hanging there, my friends. Crear un ambiente y o entorno educativo en temas relacionados a políticas de igualdad y no discriminación. Este es súper, esto tendría que ser como la primera del tema. Esto es difícil de medir. Igualdad por... Implementación, igualdad. Es que es la única de este tema, por eso.
Ah, no, este es primero y después este es segunda. Son dos del subtema implementación de políticas de no discriminación. La primera, crear el ambiente y un entorno educativo, y la segunda, alentar la que estábamos revisando recién. Son las dos amplias, pero tienen que ver con ambientes laborales. Entonces, ya. Uso del lenguaje. Camila, vuelvo para atrás. Dani, antes de avanzar, yo me quedé con una duda. En la parte de acceso a cargos, la última recomendación que tenemos, ¿cuál quedó? ¿Cuál? Ay, chanfle. Es que las di vuelta. Sí, pues, Puse la de alentar, después, esta es la que estaba así, esta estaba así. R14, alentar a que la defensa revise e formalice políticas discriminatorias generales, así como focalizadas en dimensiones concretas, tal como género, raza, etnia y discapacidad, entre otras. Y esta venía después, que es crear un ambiente y un entorno educativo en temas relacionados a política de igualdad y no discriminación. Entonces, por especificidad, ¡pum! Esta la mandamos primero. Entonces sería la 14 y esta sería la 15. No, sí, pero un poco antes, en el tema anterior de acceso a cargos, en este, sí. ¿Cuál? ¿Esa? Antes de mí. No, antes. Ah. Es ¿esta? Acá empieza acceso a cargos, ¿sí? Tenemos 3 recomendaciones, entonces. Esta y las dos próximas, ¿es eso? Igualdad de oportunidades, acceso a cargos, claro. Queda esta, que queda como más grande, porque vemos el cambio de la normativa interna para la integración de los cargos subrepresentados, para los puestos jerárquicos y la paridad y la representación de la planta, todos esos elementos. Ajá, la próxima. Después, la representación equitativa e inclusiva en comisiones, comités y actividades e instancias análogas. Y después la auditoría, o sea, el rol de la auditoría interna para cumplir esta normativa. Esas 3 quedaron de igualdad de oportunidades y acceso a cargos. Sí, es que hay una que yo puse ahora en el chat que yo no sé por qué no está ahí, que estaba antes, yo me perdí, yo creo que o quitamos o no está ahí en el PowerPoint. Cargos de liderazgo. Esa no, es que podemos haberla sacado. ¿Ahora recién? ¿No eliminaste una para...? 10, 11, 13. Esa fue la que eliminamos por recién. La eliminaste porque la fusionaste. Porque la fusionamos. ¿Y a dónde pusimos lo del liderazgo? Porque era desarrollar y estimular iniciativas enfocadas en lograr la paridad de género en los cargos de liderazgo. Y entonces aquí debería decir asegurando, en el caso de puestos jerárquicos. Ahí está como liderazgo, ¿no? Por eso lo habíamos eliminado. Ya ni me acuerdo cuál era. Pero creo que lo habíamos eliminado porque se subsumía en esta. Pero lo que dice Camila, desarrollar y estimular iniciativas enfocadas en lograr la paridad de género en los cargos de liderazgo. Entonces, fomentar... Se asegure, y después cuando dice la auditoría, igual va como en esa línea, ¿no? Sí, pero es que eso no va al liderazgo. Y esta... No, si queremos meterlo de liderazgo hay que meterlo más específicamente aquí, porque yo lo entendía, asegurando el caso de los puestos jerárquicos, yo ahí veía el liderazgo, pero a lo mejor es necesario que quede explícito. Entonces, asegurando en el... Y de jerárquicos y de liderazgo. ¿Así? Bueno, yo creo que sí está bien. Karen, para sí, ¿está bien? Está bien. Súper. Gracias, Camila. Muchas gracias. Vale, vamos a uso del lenguaje.
Por favor, aguanten. La Hannelore se tuvo que ir. Nos vemos el viernes. No sé si ya se fue, pero igual. Ya, este es uno de los temas que es transversal, sí o sí, a todos los temas, el uso del lenguaje, pero que es una cuestión de cultura organizacional, entonces aquí está un poco más desarrollada. Primero, llevar adelante un trabajo de sensibilización que incluya una política comunicacional, tanto interna como externa, que sea inclusiva y no sexista. Esto tiene que ver en uso del lenguaje, subtema, comunicación formal, documentos administrativos, ¿ya? La siguiente es fomentar a que las CFS revisen y, en su caso, adapten la normativa que regula su accionar para impulsar la igualdad de género e incorporar el uso del lenguaje inclusivo y no sexista en todas las herramientas de la institución. Estatutos, formularios, cuestiones administrativas, plataformas virtuales como intranet, página web, redes sociales, etc. Difundir y sensibilizar al interior de las FS los cambios en las normativas que establezcan el uso del lenguaje inclusivo y no sexista. Uy. De arriba no podría ir en ejemplos, quizás, todo lo otro. Por ejemplo. ¿Esto? Ya. Y la idea me dice que esto lo cortemos y lo dejemos en ejemplos. Y queda más corto. En todas las herramientas. ¿Se entiende? ¿Herramientas? Creo que se cabecearon harto aquí para dejar herramientas, porque tiene que ser una palabra que incluye todo, estatutos, documentos, formularios, sitios web. A mí no me molesta herramientas, solo lo pregunto para ver si se entiende bien. ¿Sí? Ya, estamos cansados ya. Este ya lo vimos. Difundir y sensibilizar al interior del FS los cambios de las normativas internas de nuevo. Ah, no, porque dice al interior. Ya. Que establezcan el uso del lenguaje inclusivo y no sexista. Ya. Evaluar los planes de comunicación actuales. Ya, aquí cambiamos de tema. Miren. Uso del lenguaje inclusivo y no sexista en las instituciones. Yo creo que la línea entre estos dos temas es súper delgada. Es una opinión personal. Entonces acá ya empezamos dentro de las instituciones, evaluar los planes de comunicación actuales para identificar formas de adaptarlo con un enfoque de género. Entonces, por ejemplo, esta es muy parecida a esta, solo que este tiene el elemento interno y externo. Esa es la diferencia. No me alcanzará a terminar el TG. ¿Cuántos nos faltan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, nos faltan 6. Ya. Igual le funcionaría. Lo voy a anotar aquí. Fusionar con... ¿Cuál dijimos? ¿Era esta? Sí. Espérate. Sensibilización incluida política comunicacional. Está. Buscar ya, pero tenemos que fusionar con... Actual, porque van a cambiar los números. Y de aquí lo que tenemos que incluir... Esa es la 219, dice. Va, entonces, ¿cómo me Era la soplaste? 216. Me soplaste mal. Vida. Ya. Sí, sí va a funcionar. Ya. Utilizar un lenguaje neutro e inclusivo en las interacciones cotidianas, así como en toda la documentación de la DFS, evitando y o sustituyendo el uso del género masculino genérico. Por ejemplo, uso de sustantivos comunes o apisanos. ¿No se parece a la de las herramientas? ¿A la que hablaba de las herramientas? ¿No apuntan a lo mismo? ¿Esta? Sí, que apuntan a lo mismo. Lo que pasa es que este eje lo dividió en dos temas. Entonces, como este está en el otro tema de comunicación formal, y este está en el tema de uso del lenguaje inclusivo y no sexista en las instituciones, por eso está distinto. Pero yo creo Podríamos sacar aquí la documentación. que sí, no, y que los dos, a mí me parece que los dos subtemas son fusionables. O sea, que hablar de usar
el lenguaje inclusivo en las instituciones, tanto en la comunicación formal como en la cotidiana. Camila, ¿qué les parece? Ustedes que estuvieron trabajando en este eje. Para mí parece bien. Karen. Gracias, Mariam. Gracias, Karen. Melissa, sí, es uno de los temas pucha, que no estuviste en la reunión pasada, pero es uno de los 4 temas que levantamos como sensibilización, es uno de los 4 temas que levantamos como transversales que va a ir al comienzo. Así que gracias por tu mensajito. Lo voy a copiar igual para dejarlo aquí, para no perderlo. Ya, pues, entonces, ¿les parece? Ya, gracias, Guatemala. Chanfle, ¿dónde está mi mouse? Entonces, a mí me gusta más la redacción de esta, por ejemplo, que la de las herramientas. Entonces habría que a lo mejor incluir la R de herramientas, que es la actual 17, parece. 17. Sí. Ya. Continuamos. ¿Viste aquí? Aquí viene la sensibilización, Melissa, o sea, la sensibilización, la transversalización. No, la transversalización no. Las recomendaciones transversales. Ahí. Sensibilizar al personal de la FS sobre la importancia del uso del lenguaje neutro e inclusivo. No puede ser más transversal, ¿verdad? Y entonces esta se sacaría de aquí, iría al apartado de la inicial, en el fondo. ¿Ya? Miren, nos queda poquito, nos quedan 3. Vamos. Elaborar una guía de uso del lenguaje inclusivo y no sexista para la ola sex, enfocado en la igualdad de oportunidades y derechos para la diversidad de géneros. Pondría una sex antes. Sí. ¿Y? Elaborar una guía de lenguaje enfocado en la igualdad de oportunidades y derechos para la diversidad de géneros. Y si lo ponemos en la triada, ¿cómo puede ser? Elaborar una guía de uso del lenguaje inclusivo y no sexista enfocado en la igualdad de oportunidades y derechos. Actividad de género, diversidad e inclusión. ¿Verdad? Negro. ¿Está bien? Elaborar una guía de uso del lenguaje inclusivo y no sexista enfocado en la igualdad de oportunidades y derechos para la igualdad de género y diversidad e inclusión. ¿Para o en pos de la o? Yo pondría derechos antes de oportunidades. Es que es igualdad de oportunidades, igualdad de derechos, ¿o no? Elaborar una guía de uso del lenguaje inclusivo no sexista enfocado en la igualdad de oportunidades y derechos para la igualdad de género, diversidad e inclusión. ¿No sería recomendable sacarle igualdad de oportunidades y derechos? Porque a lo mejor la igualdad de oportunidades y derechos se logra con otras iniciativas. No sé qué tanto apunte el lenguaje. ¿O sí? Creo que hay otras mucho más concretas. No, sí, pero creo que hay otras mucho más concretas para garantizar la igualdad de oportunidades, como las mejoras en procesos específicos de gestión de personas o de la carrera funcionaria. Pero creo que aquí bastaría con que aborde la igualdad de género, diversidad e inclusión, algo así. María José e Itzel. Ya, María José e Itzel.
Tiene 30 segundos cada Más o una menos, porque tenemos que lograr... en el lograr sentido todo. de Cris, que sería para la láser, podría quedarse dos opciones. Nada más, elaborar una guía de lenguaje inclusivo y no sexista, punto. O Ajá. elaborar una guía de lenguaje inclusivo y no sexista que favorezca la igualdad de género, diversidad e inclusión. Pero podría quedarse nada más con la guía, ahí. nada más, creo. Muy directa. Sí, el Porque problema... el efecto de esa guía es lograr favorecer el ambiente que genere la igualdad. A mí lo único que me causa resquemor, que si lo dejamos aquí, es que sea binaria. Sí, por eso. Y por eso incluiría la triada, para como ponernos a sobre seguro. Itzel, 30 segundos para que alcancemos a ver las dos que nos faltan, Sí, aparte de esta. estoy de acuerdo, Daniela, con esa última alternativa que acabas de dar de la triada. Y lo otro que creo que, y de acuerdo a la experiencia interna de Contraloría, tal vez sería bueno aquí señalar algo así como considerando la diversidad de funciones dentro de esta, me refiero a la FS, porque nosotros nos hemos dado cuenta que en esta materia, dependiendo de la función, hay matices también en cuanto a un lenguaje inclusivo. O sea, eh, puede ser que en materias jurídicas sea más difícil, por ejemplo, que en materias de personas, no sé, por decir algo, ¿no? Por poner un ejemplo. O sea, podría decirse como para que no corramos el riesgo que después la factibilidad así como no sea tan ortodoxa, como de decir que considerando la diversidad de funciones al interior de la FS. Una cosa así. Pero ¿la guía es el lugar donde hacer eso? Ah, me fui la filosófica, perdón. ¿Es este el lugar? No sé, tal vez en esa misma guía se podría hacer incluso nivelaciones, así como en niveles de comunicaciones internas, etcétera. Ya, o sea, ahí se puede dar el todo, en el fondo, el lenguaje inclusivo. Pero ahí tal vez se puede incluso ir graduando eso en una guía al punto de las temáticas que son más rígidas respecto, por ejemplo, del lenguaje claro, los aspectos jurídicos, ¿cachai? O sea, si se cita la normativa, no podemos decir de la ley orgánica las y les funcionarios, no podemos decir eso cuando citamos la normativa. Tal vez eso sí, en una guía de uso de lenguaje exclusivo debe ser considerado para que se entienda que dependiendo del tipo de función, relación con el cliente interno, externo, aspectos normativos, etcétera, se pueda considerar que hay también niveles de un uso del lenguaje inclusivo, para que no nos encontremos como con la muralla de que no, el lenguaje inclusivo no se puede aplicar en todos los ámbitos, así que no. No sé si me doy a entender. Sí, creo que te entiendo. No sé si este es el momento de establecer necesariamente los lineamientos de la guía, como que yo lo dejaría, tiendo a dejarlo como más en macro por ahora, para que no, precisamente por lo que decís tú, pero tomo nota y lo dejo aquí porque a lo mejor lo podemos poner como ejemplos, ¿cachai? Y ahí vamos haciendo una bajada. Bueno, dale. Y las últimas dos, no sé, que quedan 2 minutos. Promover que las F, cambiamos a tema, interacciones, comunicación entre los miembros del personal, los espacios de socialización. Promover que las FS cuenten con un entorno seguro, de apoyo e inclusivo para todos y todas, para todas las personas. Que aborde la discriminación de género, la desigualdad y el acoso en el lugar de trabajo. Ya, estos son elementos que también están en otras. Esta parte, lo de desigualdad, el acoso, está en cultura ética, está en el eje de acoso, por supuesto. Lo del entorno seguro, este es el único lugar, sí. El entorno seguro, este es el único lugar. Y yo creo que es importante. Yo creo que las FS están en posición de garante respecto de las personas funcionarias y por lo tanto tienen que propender a este entorno seguro. Entonces me gusta esta recomendación. ¿Comentarios? Terminemos de ver el último, a ver si alguien tiene un comentario antes de las personas que... El María aborde José. me hace ruido. El aborde me hace ruido. Que aborde. ¿A dónde está aborde? Ah, que aborde. Que radique, que atienda. Que atienda. Atienda. Sí.
Muy bien. Y la última, sensibilizar al personal de las FS sobre el impacto de las actitudes, comportamientos y lenguaje sobre la cultura de la organización y cómo pueden tener un efecto negativo sobre las personas y el entorno laboral. Y yo no sé si aquí dejaría necesariamente el negativo, porque en realidad también hay un efecto positivo si uno usa el lenguaje bien. ¿O no? Arriba había una recomendación acerca de sensibilizar sobre la importancia del lenguaje neutro y no sexista. Sí, la sensibilización va a pasar a ser esa de la sensibilización del uso del lenguaje neutro y no sexista va a ser general. Entonces esta sería particular a la interacción entre compañeros en el fondo. Yo dejaría efecto nomás. ¿Les parece dejarla aquí también o está bien que solo quede la general? Recordemos la general. La general es la moradita. ¿Dónde está? Esta. Sensibilizar al personal de la FS sobre la importancia del uso del lenguaje neutro e inclusivo. Sensibilizar al personal de la FS sobre el impacto de las actitudes, comportamientos y lenguaje sobre la cultura de la organización y cómo puede tener un efecto sobre las personas y el entorno laboral. Esto va apuntando principalmente a lo que salió en la encuesta, chistes, sobrenombres, caracterizaciones, verbalización de estereotipos, que está en la encuesta y cómo eso puede influir, entonces, no sé, cuando uno le dicen mijita, todas esas cosas. Tiene que ver más con la cotidianidad. A mí me gusta que esta parte. Apodos, exacto, y todas esas cosas. Es más concreto. A ver, sí, si no meto ruido, me gustaría hacerla transversal. Ahí lo dejo a su criterio. Y la otra, podríamos quitar el cómo pueden tener un efecto sobre las personas y poner sobre la cultura de la organización, las personas y el entorno laboral, o sobre la cultura de la organización, el entorno laboral y especialmente las personas. Claro, porque el impacto de las actitudes, comportamientos y lenguaje sobre la cultura de la organización, el entorno laboral y especialmente las personas. entre comas queda como con un énfasis. Gracias, Tamara. ¿Ahí? Me gusta. Sí, porque además esto es más concreto y también es como, no solo el lenguaje, porque también tiene que ver como con cómo te miran, con cómo, no sé, todas esas cosas también, o cómo te tratan, o cómo te saludan. Todos se tienen que ir ya, pero son las 4:03, nos pasamos 3 minutos, terminamos otro eje. ¡Aplauso! Está excelente este trabajo, es lento, pero a mí en verdad creo que está súper bueno. Creo que la retroalimentación así sirve un montón. Nos vemos de nuevo el miércoles. Gracias a todas y todos por estar aquí reunidas. Voy a pedirles, si es que, porque yo estoy haciendo una documentación, porque como vamos a lanzar la política en la Asamblea General, he sacado muchas fotos todo este tiempo, algunas sin su autorización expresa, pero yo voy a pedir autorización. Entonces, si pueden prender sus cámaras, prender, para que nos saquemos una fotito para los registros. Y eventualmente se fueron algunas personas, pero voy a hacerlo de nuevo el viernes, que se me olvidó el viernes pasado. Cuando lleguen, lo voy a hacer al principio. Pero no tengo cámara, María del Carmen. Solo cortito y saco la foto y estamos en libertad. Voy a dejar de grabar.